Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión vamos a tratar un tema que nos afecta a todos los contribuyentes. Y es que hace poco se ha dado una resolución, se ha publicado en el peruano, en el diario oficial El Peruano, el reglamento de un decreto legislativo que ya se emitió hace años, en 2018, y este contempla una serie de cambios para la SUNAT. Especialmente fortalece algunas capacidades en materia de lucha contra la evasión y la elusión tributaria, y entre esos aspectos lo que modifica o lo que va a permitir es que la SUNAT pueda tomar conocimiento sobre la información financiera de los contribuyentes que tengan en entidades bancarias y entidades del sistema financiero depósitos por más de 10.000 soles, o mejor dicho, de 10.000 soles o más. Ahora, para poder tratar todos los detalles y también muchas críticas que hay al respecto, porque la medida podría ser inconstitucional según la mirada de algunos constitucionalistas y algunos abogados expertos en derecho tributario, tenemos con nosotros el día de hoy a César Luna Victoria, que es columnista de Perú 21 y también experto en derecho tributario. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenas tardes, encantado. Bien, pues antes de ir a ahondar en todos los detalles que hay respecto a la norma, si es que pues respeta la Constitución o no la respeta, podríamos explicarle todas las personas, a todos los peruanos que nos están viendo en este momento, en qué se diferencian, digamos, estas capacidades fortalecidas, por así decirlo, de la SUNAT con esta nueva norma respecto a las que ya tenía previamente. Pero básicamente es que va a tener la información ordenada y eso marca una capacidad de fuego enorme. Hasta el año pasado, los bancos tenían que reportar a la administración tributaria, en términos generales, todos los ingresos y todos los egresos de los contribuyentes, de los ahorristas o de los depositantes en los bancos, porque cada operación, cada abono, cada cargo estaba grabado con el impuesto. Lo que pasa es que los bancos entregaban la información cronológica, operación por operación, y que la SUNAT se encargue de organizar esa información como le parezca. Lo que ha ocurrido es que este reglamento ha dicho, oye, bueno, no me la des. Bueno, sí, me la vas a dar cronológicamente para efectos del ITF, pero en base a este reglamento tú tienes que darme la información ordenada. Es primero, dame la suma de todos los abonos, después la suma de todos los cargos, luego por diferencia me das el saldo, luego me vas a decir cuál es el abono mayor, luego me vas a decir cuál es el cargo mayor, y luego me vas a determinar el promedio, o sea, el número de abonos mejor el valor total de abonos entre el número de operaciones, me sale el abono tipo, el abono promedio, y lo mismo ocurre con los cargos. Entonces, eso no estaba antes. No es una información cualitativamente distinta, es la misma información que ya se tiene, pero ordenada. Ahora, el orden, o sea, ¿qué cosa me permitía la información anterior? Descubrir por ahí una operación extraordinaria, una operación que se salía de los estándares, y sobre esa operación la SUNAT iba a investigar. ¿Qué cosa ocurre ahora con una información ordenada? La SUNAT va a tener el perfil del contribuyente, su perfil financiero, ¿no? Y va a establecer cuál es el rango de operaciones en las que se mueve este contribuyente. Habrán personas que se mueven en el rango de los 10.000 soles, otra en el rango de los 20, otra de los 30, otra de los 100, otra del millón. Y cada persona tiene un rango donde normalmente se mueve. Entonces, con esta información ordenada, ¿qué va a ocurrir? Que cada vez que haya alguna operación extraordinaria, va a haber una alerta temprana y la SUNAT va a ir a preguntarle a ese contribuyente, oye, explícame esta operación extraordinaria. ¿Por qué tienes, si tú te mueves en el rango de los 30.000 soles, ¿por qué ahora tienes 1.000.000? Bueno, señor, pues me gané la tinca y acá está el comprobante que me gané la tinca. Bueno, yo vendí mi casa y acá está el contrato que vendí mi casa. Yo creo que esta es la gran diferencia, que la información ordenada le va a permitir a la administración tributaria dirigir las auditorías más focalizadas, exigir a los contribuyentes que expliquen esas operaciones financieras, y si la explican, todos contentos. Si no pueden explicarla, va a haber un incremento patrimonial no justificado o un consumo no justificado que, para efectos del impuesto a la renta, son rentas presuntas, rentas gravadas, y nos aplicarán el impuesto, las multas y los recargos que corresponden. Eso es lo que ha cambiado. Ahora, en el caso de los depósitos, en el caso de los depósitos ¿no? de las cuentas que están en el sistema financiero, si es que un contribuyente
tiene, supongamos, bueno, más de 10.000, 11.000 soles, pero estos 11.000 soles están divididos en cuentas distintas, lo que importa es que sumen el total de 10.000 soles o más, ¿verdad? Pero si estuviesen esos montos Es en correcto. cuentas distintas, en entidades financieras distintas del sistema financiero, ¿se aplica lo mismo o es por entidad financiera? Es por entidad financiera, porque un banco no va a saber la data que tiene otro banco. Pero la SUNAT es cuestión pues de hacer un link más, ¿no? O sea, acostumbrémonos de que estamos en un mundo distinto. No es un tema de Big Data, es un tema de software, ya no es un tema de abogados, de contadores, de economistas, es un tema de ingeniero de sistemas. Me hace un link más y la Big Data me ordena la información como quiera. O sea, de verdad, la norma no obliga a que se combinen las cuentas de bancos distintas, pero oye, mira, es un botón que se aprieta para que la SUNAT sepa cuánta plata tengo en el total del sistema financiero. Ahora, antes de pasar a una serie de consultas respecto a la constitucionalidad de la medida, me gustaría que marquemos un poco esto y se lo expliquemos también a quienes nos están viendo, que esta medida se da en un marco en el cual el país asume una serie de compromisos para poder comenzar a intercambiar información financiera con otros países, con otras jurisdicciones, y que en ese contexto esto obedece también a una serie de acciones que están tomando más de 100 países. Pero realmente, ¿cómo se da este primer paso o este paso que está dando el Perú en el contexto de esos compromisos que otros países también asumen? ¿Se está dando, digamos, en un periodo de tiempo conveniente, porque ya viene desde hace unos 2 años o 3 años atrás, digamos, la implementación de la norma, o es que de pronto ha sido muy apresurada? ¿Cuál sería su punto de vista? A ver, el asunto empieza cuando empieza el siglo. En el 2001 hay el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Al poco tiempo se descubre que el ataque fue financiado por el terrorismo internacional, pero desde cuentas secretas que estaban en bancos de Suiza y en varios paraísos fiscales. O sea, a partir de allí, el secreto bancario empezó a dejar de tener protección porque había un interés más relevante, que era la seguridad nacional. Entonces, Estados Unidos, que fue la víctima de este ataque, empieza a presionar a la comunidad europea y a otros sistemas, y esto cambia de paradigma. Antes, el paraíso fiscal era el territorio en el cual no se pagaban impuestos de renta mundial. No solamente pagaban impuestos los residentes, el no residente lleva su plata. Un ejemplo, Panamá. ¿No? Si un peruano tiene plata en Panamá y desde Panamá hace operaciones en el exterior, y de esas operaciones en el exterior gana dinero, Panamá no te cobraba un impuesto porque eras no residente, eras peruano, y tenías operaciones fuera de Panamá, y aunque ganases el dinero que ganases, el dinero que llegaba a los bancos y a las cuentas bancarias en Panamá no eran grabadas en Panamá. Eso era, en definición, el paraíso fiscal. Pero Estados Unidos dijo, oye, no, acá hay un tema de terrorismo internacional, hay un tema de seguridad nacional, y entonces vamos a establecer nuevos paradigmas. Y a partir de ahí, el nuevo paradigma es que el paraíso fiscal, el paria fiscal, es aquel que no intercambia información. Y bueno, y Suiza se ordenó, fue el primer país que dijo, oye, bueno, olvidémonos del secreto bancario, empecemos a compartir información, luego vino la Comunidad Europea, y en fin, se fue ampliando el circuito, y ya se convirtió en un estándar el compartir información. Inicialmente fue para perseguir el terrorismo internacional, y después se ha utilizado para luchar contra la evasión fiscal. Pues bien, como parte de este mecanismo, el Perú y todos nuestros vecinos, todos los países vecinos, hemos celebrado convenios internacionales obligándonos a entregar información y también generando el derecho para que nos den información. Claro, 20 años después del ataque a las Torres Gemelas, el intercambio de información ahora tiene mayor relevancia fiscal. Y entonces, estas normas son actos preparatorios para que la SUNAT, como el agente autorizado del gobierno del Perú, entregue información bancaria peruana a otros países a cambio de que los otros países nos entreguen su propia información a nosotros para poder monitorear qué dinero movemos los peruanos aquí y en el exterior.
Entonces, eso efectivamente forma parte de los convenios internacionales firmados por el Perú. Como usted mencionó en la introducción, estas normas vienen desde el 2018. La amnistía que se dio en el 2018 la amnistía que se dio en el 2017 formó parte de este proceso de saneamiento previo al intercambio de información y en esas andamos. El decreto supremo obedece a esas prácticas, a estos tratados internacionales que hemos celebrado. Bien, y ahora pasando a la siguiente etapa de preguntas y que tiene que ver con la constitucionalidad de la medida, ¿no? En otros países con los cuales, por ejemplo, el Perú busca intercambiar información financiera, la SUNAT o sus equivalentes, las administraciones tributarias equivalentes, no necesariamente tienen un problema con el secreto bancario porque este no se maneja de la misma forma que aquí en el Perú, debido a la Constitución. Sin embargo, en el Perú sí se establece, o muchos explican que se establece que, bueno, el secreto bancario está pues amparado en la Constitución y que más bien el hecho de publicar una norma como esta estaría vulnerando este derecho para el mismo contribuyente, para los mismos peruanos. La pregunta es, ¿realmente la norma vulnera el secreto bancario desde su punto de vista? A ver, pongámoslo de este modo. La norma lo afecta, sin duda, porque secreto bancario es que nadie sepa qué cosa tengo y la norma dice, no, lo que tú tienes lo vas a ver la SUNAT. Entonces, objetivamente hay una afectación del derecho y eso es un hecho que no se puede negar. O sea que el debate tiene que partir de considerando ese hecho. El secreto bancario ha sido diluido, por lo menos respecto a la administración tributaria. La pregunta que hay que hacernos es si esa vulneración es constitucional o no, ¿no? Y claro, ahí hay para todos los gustos, como suele ocurrir en el derecho, ¿no? Hay la posición diciendo, oye, la Constitución literalmente dice que hay secreto bancario, que hay excepciones, pero que tienen que ser autorizadas por el juez. Entonces, el juez es el que tiene la llave del secreto bancario. La Constitución establece qué personas pueden pedirle al juez para que abra ese secreto bancario. Una de esas personas es la SUNAT, la otra es en los propios los fiscales para determinados delitos, el fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso, en fin, la misma Constitución establece quiénes tienen la llave para acceder al secreto bancario. En el Código Tributario hay una norma que le dice a la SUNAT, oye, tú no tienes la llave la tiene el juez, si tú quieres averiguar la data bancaria de un contribuyente, pide autorización al juez, explícale al juez por qué la pides y el juez te va a autorizar o no te va a autorizar. Pero a raíz de todo este tema de los tratados internacionales y a raíz previamente del impuesto a las transacciones financieras, nos preguntábamos si ese impuesto, que el impuesto no cobra nada, el impuesto es un cero punto seguido de varios ceros, ¿no? Para que me cobren creo que un centavo tengo que hacer operaciones por millones o por miles, ¿no? Entonces, el impuesto a las transacciones financieras no recauda, es la excusa para que los bancos nominalmente imputen un tributo y le reporten a la Administración Tributaria los abonos y los cargos que tengo. Bueno, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre eso. El Tribunal Constitucional dijo que, oye, es verdad, por un lado tengo el derecho a proteger la intimidad del secreto bancario, que es un derecho particular, pero tengo otro derecho constitucional del Estado, que es cobrar tributos, que están colisionando en este punto. Entonces, como colisionan, tengo que escoger uno. ¿Cuál prevalece? Y el tribunal dijo, bueno, prevalece el que sea socialmente más relevante frente al derecho particular, prefiero el derecho colectivo, y entonces en el caso del ITF se dijo para adelante y nadie protestó después de que el Tribunal Constitucional dijo eso. Ahora el tema, si bien en esencia la información que reportan los bancos es la misma que estaban reportando con el ITF, picos más, picos menos. Pues hay cosas que no reportaban antes y que te van a reportar ahora. Por ejemplo, las remuneraciones, perdón, las cuentas sueldo, estas cuentas que tienen los bancos para que depositen tu sueldo y tu CTS, esas no se reportaban. Y no se reportaban porque no tienen importancia tributaria, porque la misma empresa es la encargada de retener los impuestos. Pero salvo esas determinadas circunstancias, la información es en esencia la misma, ¿no?
Entonces, sí, hay un debate constitucional ahora. Yo diría que con este tribunal ya dijo que el deber de pagar impuestos prima sobre todo. Hace 2 meses o 3 meses, todavía con el gobierno del presidente Vizcarra, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un pedido de los contribuyentes para que se declarara que una norma no podía modificar el plazo de prescripción que ya se había iniciado. Y como no se podía modificar, un montón de contribuyentes se beneficiaban de una prescripción más breve de lo que antes existía. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo, oye, no, el deber de contribuir es mayor, más importante que el otro. Yo no creo que con Desde su este punto de tribunal vista, el tema se prospere. Lo que ocurre es que las discúlpeme que le acciones... corte, solamente para redondear un poco lo que me estaba Por comentando o lo favor. que nos comentaba hace un momento respecto al Tribunal Constitucional. Entonces no existiría riesgo de que un tercero presente un recurso de inconstitucionalidad ante la norma que se ha publicado, ante el reglamento, y que luego el TC, pues, mejor dicho, la acepte y pues diga que, bueno, en realidad es inconstitucional, vulnera el derecho del secreto bancario y pues que se venga abajo y la SUNAT tenga que pues, ver la manera de solucionar esto. ¿No hay ese riesgo? A ver, le voy a responder como abogado, no como profesor universitario, porque aunque nos confundamos a veces, tenemos un tema distinto. Decía que con este tribunal ya tomó una posición. Va a ser difícil mientras los tribunos, los magistrados sigan siendo los mismos, que cambien de opinión, ¿no? Hay ahí 4 vocales que votan regularmente a favor del Estado y que, de acuerdo a antecedentes, veo muy difícil que cambien de opinión, veo muy difícil que digan que en este caso el secreto bancario prevalece sobre el deber de contribuir. Pero le respondo como abogado de 2 maneras. Primero, las acciones en el Tribunal Constitucional pues no demoran meses, demoran años. Y entonces, entre que se presenta la demanda y que se resuelva, es altamente probable que los magistrados cambien. Ese es un tema para tener en cuenta y especular eventualmente. Y segundo, que no todo tema constitucional tiene que llegar al tribunal. O sea, lo que llega al tribunal es la constitucionalidad de la norma en general, ¿no? Y que no la puede presentar cualquiera. Los ciudadanos tendríamos que recoger 5.000 firmas para presentarla, porque nosotros no tenemos acceso directo al tribunal. La tienen otras instituciones, la tiene el presidente de la República, el Congreso, el fiscal de la Nación, en fin, otras entidades, pero los ciudadanos tenemos que buscar 5.000 firmas para presentar. Pero ese es un camino. El otro camino es que los temas constitucionales se pueden también resolver caso por caso. Y ahí es donde podemos tener nosotros una complejidad mayor, ¿no? Ya algunos voceros han anunciado que, a pesar de que el tema impone a los bancos sobrecostos que no tienen por qué asumir, porque efectivamente ordenar esta información supone sobrecostos, pero que los bancos aparentemente no están tomando la decisión de enfrentar este tema, por lo menos por la vía constitucional. Pero están los otros perjudicados, que son los mismos contribuyentes. El contribuyente individualmente no puede ir al Tribunal Constitucional, pero sí le puede decir a un juez determinado, oiga, la SUNAT me está acotando tributos y está utilizando como prueba una información que ha sido originada en base a una norma que yo digo que es inconstitucional. Y ese juez sí puede decir para ese caso específico que la norma por esta violación constitucional no puede ser aplicada y prevalece otra norma. Sin declarar la constitucionalidad, en el caso concreto, un contribuyente individual puede obtener una protección constitucional, ya no en el tribunal, sino ante un juez. Y ahí sí se abre un abanico muy grande, ¿no? Claro, un abanico bastante amplio por lo que usted nos está comentando. Le agradecemos por esas precisiones y antes de finalizar, quisiéramos saber su opinión de manera bastante breve en realidad respecto al ITF, respecto a este impuesto. ¿Considera usted que debe seguir cobrándose o ya sería innecesario ahora que se tiene esa nueva legislación? No, es que, a ver, primero, en mi opinión, el ITF como diseño tributario no debe existir porque es un impuesto que genera una tributación en cascada y que no es equitativo, ¿no? Los impuestos
deben estar soportados por capacidad contributiva, y el movimiento del dinero per se no es capacidad contributiva, lo que es signo de capacidad contributiva es lo que genera el dinero. Pero, en fin, el impuesto era materialmente muy poco, como decía. Pero, y técnicamente ya no tendría sentido como usted lo insinúa, efectivamente. Si hay otra norma que me da la misma información, ¿para qué mantener el ITF? ¿Para qué estar fastidiando? Porque hay algunas empresas que el ITF sí les afecta, sobre todo aquellas que tienen mucho movimiento, mucha rotación de dinero, pero poco margen de ganancia. Pero no obstante, el ITF es el ancla de constitucionalidad que puede tener esta norma. O sea, uno de los argumentos que podría tener esta norma para ser constitucional es decir, oye, la información es la misma que la ITF, lo que pasa es que la estoy pidiendo que me la den ordenada, y el Tribunal Constitucional ya resolvió que el ITF es constitucional pese a que vulnera el secreto bancario. Entonces yo diría que como coartada ideológica, por eso decía, respondiendo como abogado, yo no quitaría el ITF si fuese el gobierno, porque es lo que le da un argumento más de la constitucionalidad, ¿no? Porque el pleito constitucional creo que no va a venir por el Tribunal Constitucional. Yo creo que el pleito constitucional va a venir caso por caso, y ahí los contribuyentes tendrán que evaluar en qué casos conviene y en qué casos no. Claro, es decir, es un argumento importante dentro de la medida y el accionar que está tomando el gobierno, el Ejecutivo. Le agradecemos por las precisiones y por haber respondido las dudas, las consultas también, y esperamos poder conversar en una próxima ocasión sobre temas tributarios que también les interesan bastante a los peruanos y a todas las personas que nos ven cada día. Gracias. Bueno, a la orden. Gracias, Iván. Bien, esto ha sido todo por esta ocasión y ya será hasta una siguiente edición aquí en La Voz del 21. Hasta luego.